Clío Mendoza es una escritora nacida en Oaxaca en 1993. Estudió la licenciatura en Letras Hispánicas en la Universidad Autónoma Metropolitana y ha sido becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. A lo largo de su trayectoria, ha escrito poesía, novela y ha participado en antologías como Tiembla, Todo pende de una transparencia y Los Reyes Subterráneos. Entre sus obras más reconocidas se encuentran Anamnesis y Furia. En la charla casual de hoy, Clío Mendoza conversará sobre su libro Silencio, obra ganadora del Certamen Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz 2018. Bueno, Clío Mendoza, te he entrevistado con tu novela Furia y ahora estoy tratando de entender y de conmoverme a partir de Silencio, una obra que requiere un cierto nivel de lectura. Es una obra poética, pero al mismo tiempo entre la poética y la narrativa se mezclan, hay una firme voluntad de quebrar los géneros. No diría yo que es solo poesía, no diría yo que es solo narrativa, y me sorprende muchísimo, no solo tu nivel de escritura, que es, como ya sabemos, muy alto, sino también esta sensibilidad, ¿no?, que tienes a partir de tu propia vida, ¿no? Cuéntanos un poquito. Bueno, creo que este libro, Silencio, es un libro, bueno, es previo a Furia, creo que eso es importante resaltarlo, porque es un libro que escribí en un momento en el que estaba viajando mucho y estaba relativamente ensimismada también y haciendo un ejercicio de mi memoria de infancia muy fuerte, ¿no? Que creo que en general trabajo mucho con la memoria de infancia, creo que eso es fundamental para mi escritura. Creo que incluso Camila Sosa lo dice en El viaje inútil, ¿no? Que para ella también un motor fundamental son esas memorias, y creo que a mí por eso me encantó tanto ese libro. Era un libro, este libro, Silencio, lo escribí mientras estaba viajando. Estaba primero en Chiapas y luego me fui a vivir a Canadá. Y no me fui a vivir a Canadá en el sentido, como mucha gente lo podría interpretar, como este glamour de irse a vivir al norte global, sino que me fui porque alguien me dijo que podía ir a trabajar, eh, y a lo mejor alternar de pronto con conseguir trabajos de lo que yo estaba queriendo hacer, que es la escritura o cualquier cosa que fuera relacionada a ella. Eh, y por supuesto, cuando llegué ahí me di cuenta que las cosas no eran nada sencillas y vivía con gente que había migrado, sobre todo de Colombia, refugiados políticos, y mis amigos eran de Madagascar, los amigos con los que vivía, que de alguna manera me recogieron, ¿no? Porque ellos habían pasado por todo este proceso de migrar y de vivir en casas de acogida. Entonces, cuando yo llegué y viví de esta manera y fui conociendo gente, y ellos, que además los había encontrado en otro momento de la vida, en otro viaje, pues me recogieron y me llevaron a su casa, y yo escuchaba todo el tiempo estas historias que también me interpelaban y que tenían mucho que ver con la vida que yo había tenido de niña, en las comunidades originarias, en donde había trabajado mi madre y donde yo había ido siguiéndola un poco, eh, bueno, y con mi familia también, ¿no? Y tenía este pendiente con esta historia de Águeda que a mí me seguía persiguiendo y de alguna manera atormentando, que era la pregunta constante de dónde estaba ella. Que Águeda era una amiga que yo tuve entre cuando estaba a finales de la primaria y entrando a la secundaria, y era de las primeras personas que me acogió en una comunidad zapoteca en la que yo viví y en la cual yo difícilmente podía estar en comunicación con los otros niños o niñas por las barreras del idioma, que era un poco lo que me sucedió años más tarde viajando a Canadá con las barreras del idioma también, ¿no? Que no era mi idioma materno. Entonces volví a pasar, digamos, un poco este mismo proceso de autogestación que de alguna manera se proyecta también en el libro En Silencio, y era un desmenuzar desde un punto de vista más crítico, más objetivo y más maduro la historia de Águeda, y también poderle dar un posible, no, ni quiero decir cierre porque no creo que haya podido cerrar esa incógnita, pero al menos sí descansar un poco de esa pregunta.
Una de las cosas que más conmueven es no solamente el recuerdo de Águeda, sino también el concepto de la muerte. Cuando tú dices en el idioma no existe el tema de la muerte, y al mismo tiempo comparas la muerte con el suicidio, digamos, las dos cosas que van juntas, aunque a veces nosotros intentemos verlas en forma diferente, digamos, ¿no? Pareciera ser que un suicida es una persona que está medio loca, medio afuera del mundo, cuando en realidad lo que marcas aquí en el libro es precisamente el contexto que llevó al suicidio, ¿no? Y es maravilloso eso. Mira, mi primer maestro de la vida, mi primer y más importante y más fundamental maestro de la vida, en el sentido literario quiero decir, porque maestros he tenido y maestras he tenido muchos y muchas, pero quien me dio libros, quien me dijo tú puedes escribir, quien convenció a mis padres de que yo fuera a la universidad a estudiar literatura, fue también un suicida. Y creo que desde entonces para mí quedó abierta la pregunta de qué es un suicida, que también me hago esa pregunta en furia, ¿no? Es una persona que está, digamos, entregando su vida porque no puede sobrellevarla, o es una persona que simplemente está renunciando a las condiciones que la vida le impone, pero no a la vida en sí misma. Y creo que también en el caso de este maestro, Víctor, también era una persona profundamente sabia, ¿no? Creo que tenía un entendimiento muy complejo de la vida, como suelen ser los grandes maestros, y era también muy complejo cómo fue recibido su suicidio. Creo que quedó infravalorada su figura después de que se hubiese suicidado, y para mí fue muy doloroso porque era como si con ese acto se hubiera demeritado toda su existencia. Y en el caso de la madre de Águeda, creo que había pasado algo, si no similar, por lo menos venían ambos de un contexto de guerra relativa. Mi primer maestro era un español exiliado que había sido, que se había adherido, digamos, a las revueltas en la guerra civil española, en la izquierda, digamos, en un marxista, y su padre había sido una de las manos, no sé si la mano derecha de Franco, pero una figura muy importante en el gobierno de Franco, así que estaban en un conflicto perpetuo, ¿no? Él y su familia. Y la madre de Águeda, sí, guerra explícita o catalogada como guerra primero con su pareja, ¿no? Esta cuestión de dormir con el enemigo, que además se desfamiliariza de él en algún momento. Creo que es algo que también traté de poner en el libro. Ella tampoco estaba renunciando a la vida, ¿no? Mucha gente se preguntaba o estaba muy ofendida la gente en el pueblo, cómo había podido ella suicidarse teniendo un bebé de pecho y varios hijos, cuando en realidad lo que yo percibido a lo largo de mi vida con este suicidio fue que ella estaba más bien haciendo un acto de protesta con su propia vida. Además, no fue una muerte evasiva del dolor, como puede suponerse de los suicidas. Ella bebió veneno de rata, que además hizo que su muerte fuera sumamente dolorosa, y con esto de alguna manera evidenció todo el conflicto que había ella sostenido con su pareja, pero no solo con su pareja, sino también este conflicto sociopolítico de haber recibido a nivel colectivo en la comunidad, y por otro lado también esta pobreza tan insistente que no les había dejado otro camino más que ese. Entonces para mí ahora lo veo como un acto de protesta de alguna manera también, y como y creo que sí, cuando yo hablaba con ella tampoco entendía por qué estaba siendo enjuiciada su madre de esta forma, cuando incluso en las mismas comunidades o la misma lengua indígena no distingue suicidio de muerte natural, que es algo que viene en silencio, ¿no? Que se dice, digamos. Y también hay animales que cometen suicidio, hay una serie de complejidad de la muerte que no tiene que ver con la culpa específica que hay en todos los aprendizajes de la religión, que está tan pues sí, tan afianzada, sobre todo en las comunidades. Sí, eso es cierto. Por otro lado, también me resulta a mí el suicidio de Ágata, me resulta también la expresión de un dolor que nunca
ha manifestado, digamos, ¿no? Que tú lo vas contando, ¿no? Desde su padre, desde el vestido de comunión, por ejemplo, que es tan llamativa esa escena. Hay como también un silencio que consiste en no contar el dolor, las cosas que no contamos, que eso me parece a mí que en todas las comunidades pasa, en la nuestra, en todos lados, ¿no? Sí, silencio tiene ese nombre por eso y ha sido silenciado de alguna manera por las circunstancias que ha nacido 2 veces ahora y esta segunda vez con Almadía. Creo que por fin empieza a escucharse ese silencio. Y yo también empiezo a entender que a veces los libros en esta vida propia o esta alma propia que van cobrando tienen su momento para existir y su momento para suceder y para ser leídos. Ujú. Y creo que Silencio es un libro que escribí hace muchos años para también diseccionar la incógnita de las desapariciones y sobre todo porque en esos años empezaba a tocarse ese tema. Yo vivía con una amiga que adoro mucho de Sinaloa y hablábamos mucho de las desapariciones cuando este tema empezó a tocarse porque ella había huido del tráfico y había llegado a la Ciudad de México y por eso vivíamos juntas, yo llegando de Oaxaca, ella de Sinaloa, etcétera. Eh, y entonces era un tema que me di cuenta que no solamente estaba en mi contexto y que además estaba cada vez ocupando más la realidad del país. Y entonces empecé a meterme muchísimo a leer notas periodísticas y empezamos a diseccionar muchísimo el tema. Muy bien. Una de las cosas que te preguntaba era cómo hiciste este lanzamiento comercial, digamos. Por supuesto que comercial es una palabra un poco complicada, pero, pero que requiere otro tipo de lectores, lectores mucho más sensibles, en este contexto donde salen libros a cada rato, digamos, ¿no? ¿Cómo fue eso? Creo que eso ya ni siquiera es de mi jurisdicción. Creo que eso ya es más jurisdicción de la editorial. Creo que por supuesto hay un interés muy evidente y muy, ¿cómo decirlo? Pues los libros se tienen que vender, ¿no? Entonces las editoriales quieren que sus libros se vendan, por muy de culto que sean y demás. Y creo que en este caso, este libro, incluso se me preguntaron en algún momento si quería más bien promocionarlo como un libro de narrativa, porque por supuesto eso hace que tenga una mayor perspectiva de lectores. Para mí es importante seguir sosteniendo que es un libro de poesía, porque es mi postura vital y fue mi postura vital en el momento en el que escribí este libro y para mí la poesía es una postura vital mucho más allá de una estética o de una estructura. Y también por eso me interesó desafiar las estructuras en este libro con mucho mayor ímpetu que en cualquier otro libro que yo haya escrito. Eh, Porque aún así es un libro de poesía y aunque lo comerciaran como libro de narrativa, sería siendo un libro de poesía porque esa es la postura vital de que lo que estoy narrando es terrible y es profundamente doloroso y es un libro que me ha dolido muchísimo escribirlo y reescribirlo y reeditarlo y demás, pero aún así creo que el eje central del libro y la razón incluso por la cual existe, es esta capacidad de existir en medio de esta, no sé si llamarla tragedia, pero este ímpetu vital que tiene Águeda o que tuvo incluso su madre a pesar de ser una suicida, al punto en el que, y quizá esto pueda parecer un spoiler en un libro de narrativa, tal es el ímpetu vital de la madre que va mucho más allá de la muerte y nace de nuevo, o eso se infiere, en el hijo de Águeda. Y creo que la vida muchas veces es así, ¿no? Los finales nunca son absolutos e ni son siquiera voluntarios. A eso me refería también con que es un libro que ha elegido tener su propio ritmo y su propio tiempo y su propia forma. Y yo agradezco de fondo que sea un libro que ahora es, entre comillas, comercial, después de que haya estado escrito, reescrito, embodegado, destruido y demás, que tenga por fin esta vida y esta pulsión. Me parece muy hermoso porque siento que además ahora por fin soy lo suficientemente madura o he llegado a entender
de verdad bien ciertas cosas y hay otras cosas que sigo sin entender, incluso de lo mismo que yo he escrito. Y por fin es un libro que puedo defender, digamos, a estas alturas. No en el 2017 cuando lo escribí, no cuando se publicó, no en lo posterior, ahora. Y ahora estoy entendiendo estas cosas y ahora al libro lo siento más mío. Y entonces creo que también en ese sentido, aunque el propósito haya sido que el libro se venda, para mí es hermoso lo que para mí representa, que es que el libro salga y el libro se lea y el libro pueda ser también esta carta que yo he lanzado para ver si Águeda está ahí en algún lugar, ¿no? Como ella, como cualquier otra persona que esté desaparecida y que de pronto a lo mejor un día yo tenga una respuesta también, ¿no? Una respuesta de ella. Eh, y además es un libro que me ha hecho volver a mis amistades. Algo que mencionaba que era muy importante de esta reedición es que los idiomas originarios como el tacuate, específicamente el tacuate que tiene muy pocos hablantes, cuando yo escribí el libro, el tacuate que yo había estudiado, porque no hay mucho y es realmente lamentable, estaba mal escrito en el libro. Y entonces encontré a un muchacho tacuate, que además es una fortuna haberlo encontrado, porque yo ya no vivo en esa comunidad, porque la comunidad ha cambiado mucho desde que yo vivía ahí, y él está sosteniendo y está haciendo un ejercicio de defensa de su lengua, y él me ayudó a reescribir de nuevo y a corregir esta parte. Eh, y era muy hermoso también ver la disposición que él tenía y me decía, es que Clio, yo nunca he visto mi lengua en ningún libro, nunca. Entonces para mí esto es un ejercicio necesario, ¿no? Y esas son las cosas que yo pienso que también el libro ha elegido ser de esta forma. Y yo ya no tengo jurisdicción alguna y creo que incluso la editorial es un propio instrumento del libro. Lo que le decía precisamente a Diana del Ángel, a María Rivera, es que muchas cosas de la violencia están predispuestas a ser narradas por la poesía. Yo tengo en ese sentido una gran, no una gran disputa, pero sí una gran desconfianza con respecto a la literatura negra que se hace en México, que no toma precisamente el tema de la violencia mexicana, porque es muy fuerte la violencia mexicana. Entonces pareciera ser que la novela negra está suspendida en cierto género, en cierta cosa casi infantil, digamos, y tenemos que someternos a ese género, digamos, ¿no? Yo he leído los textos de Diana, de María Rivera, que tiene ese poema maravilloso, Desaparecidos. He leído ahora Silencio, y creo que las poetas, sobre todo, la gente dedicada a la poesía, es la que puede narrar precisamente lo que está pasando en México. Estoy de acuerdo contigo y estoy de acuerdo en esa desconfianza, no sé si hacia el género de la novela negra, pero sí hacia todas las personas que han explotado el género de la novela del narcotráfico, ¿no? Porque me parece que además es una repetición incesante de toda este estereotipo que han hecho del narcotraficante, que fue diseñado, creo yo, incluso por los poderes fácticos y que no se parece en nada a lo que es la realidad, ni tampoco disemina o ni siquiera llega a mostrar estos problemas de la realidad. Sigue todo el tiempo en una constante idealización y glamorización del narcotráfico, que además, digo, es muy personal, ¿no? A mí todas estas series o películas, aunque las he intentado ver en un mismo afán de investigación, me molestan mucho al final de cuentas, porque no hay una visión crítica, no hay un salzamiento de la violencia, hay cierto amarillismo estetizado. Pienso, por ejemplo, en cuando vivía en las comunidades y mis amigos veían El Infierno, por ejemplo, una película que para mí es terrible y es tremenda y es muy nociva, eso es muy personal. Eh, no, yo llegué a, bueno, en fin, no sé por qué ciertas películas existen o ciertas obras existen y además son tan exitosas, porque muchos de mis compañeros de la escuela veían estas películas
y deseaban ser narcotraficantes y deseaban con todas sus fuerzas ser como las personas que estaban en las películas sin entender que era una ficción, y muchas veces porque de alguna manera ya la ficción se mezcla con la realidad y entonces había algo que les interpelaba a insertarse en ese mundo y muchos de ellos lo hicieron y muchos de ellos murieron por eso. Entonces para mí estas obras artísticas, que yo ni siquiera podría llamar de esa manera, me molestan mucho porque no sé si quien las hace se pregunta cuál va a ser la injerencia que tengan en la realidad objetiva. Y yo traté de ser muy cuidadosa con eso cuando escribía Silencio y creo que mi herramienta fue justamente con la poesía y a partir de no una evasión del mundo emocional, sino una asimilación de ese mundo, porque al final la violencia siempre se termina viviendo de esa forma. Y por otro lado, relatar la piel contra la piel, o relatar cómo le sacaron el rostro a este chico de Ayotzinapa, no puede sino ser retratado por la poesía, digamos, no puede ser incluso narrado en forma del narco, digamos, no hay manera de entender exactamente cómo fueron esas muertes y cómo son esas desapariciones, digamos. Porque creo además, sinceramente, que ni entienden los que producen esas separaciones, digamos. Hay como una cosa de mucha locura, digamos, ¿no? Y es muy fuerte porque además se escribe o se hacen estas obras, yo lo llamaré amarillistas, ¿no? Desde el privilegio de no haber vivido estas situaciones en ningún momento. Entonces eso ya hace una división muy evidente, ¿no? Y además con un propósito comercial, que eso es también muy fuerte para mí. Y luego, bueno, creo que también hay esta cuestión de cómo la poesía está al servicio de definir, no quiero decir al servicio de la violencia porque eso sería decir algo terrible, pero pensemos un poco en Raúl Zurita, que es como el gran representante de hablar de la dictadura chilena y demás, y de haber sido preso político. Es el ejemplo más evidente y el que todo el mundo conocerá, que es justamente cómo es posible enunciar ciertas cosas terribles que ha producido la humanidad solo a partir de la poesía, porque tenemos tan automatizadas las noticias. El género periodístico ha sido, el buen género periodístico también que ha abordado la violencia, siempre está en peligro, ¿no? Y entonces las notas que salen muy por la superficie son fácilmente olvidables. Incluso yo que estoy, digamos, comprometida con el tema, cada vez que leo una noticia olvido ya el nombre de la persona desaparecida, Claro. o entro en una cantidad de autoflagelaciones que he terminado por renunciar también a esto. Y sin embargo, también, por ejemplo, periodistas como Daniel Arrea han sido fundamentales para mi propio ejercicio poético, ¿no? Y creo que es esta capacidad también de abrazar la vulnerabilidad que en algún momento las escuelas más estrictas de periodismo pidieron que no se hiciera, ¿no? Yo quise ser periodista antes de ser escritora y también para mí era muy, de pronto no entendía por qué estas reglas dentro del periodismo o en el momento de hacer documental o etcétera, ¿no? Estas maneras de abrazar la realidad o de tomarla, pero sin involucrarte con ella, es algo que no puedo hacer y por eso mismo escribo lo que escribo, ¿no? Si no escribiría crónicas o cualquier otra cosa que me permitiera un distanciamiento, pero no puedo hacerlo. Sí, es cierto. También es cierto que he visto, ahora no recuerdo sus nombres, pero he visto a muchas periodistas poetas, digamos, ¿no? Cómo la poesía empieza a meterse en su oficio y terminan siendo poetas, digamos, ¿no? Es decir, cómo la poesía es la voz de mucha gente, digamos, y representa una voz verdadera. Eso es maravilloso, ¿no? Claro, y también pienso, Mónica, que es porque si yo hubiera escrito una crónica o si yo hubiera escrito un libro de narrativa, creo que hubiera tenido un costo mucho más elevado en mi salud mental, por ejemplo, ¿no? Claro. O a nivel emocional hubiera sido mucho más trágico sostener esto. Y la poesía me permitió embellecer un poco ese panorama pasado y esas memorias
y seguir abrazando todavía mi amistad con Águeda y todas las cosas que compartimos y todos los momentos hermosos que tuvimos que están de alguna manera también sostenidos por el libro. Y sin la poesía no hubiera logrado hacerlo, pienso. Me hizo acordar un poco tu libro a Dolores Reyes, esta escritora argentina, que escribe precisamente sobre las muertes de las mujeres, sobre los abusos, y que escribe de forma poética también, ¿no? Es decir, cómo hay algunas miradas que se van cruzando entre esta literatura. ¿Lo sientes así? Claro, creo que Dolores y lo hablaba no con Dolores, digo, yo quiero mucho a Dolores y algo que me es muy importante resaltar es que Dolores, junto con algunas otras escritoras, y debo decir que creo que todas son mujeres, son personas que son profundamente generosas con las personas que somos más jóvenes y que estamos en el camino de la escritura también, que son personas con las que, y me referiré específicamente a Dolores, con las que yo sé que puedo contar, ¿no? Que en este medio tan celoso y muchas veces tan hostil, yo sé que puedo llamarla a Dolores un día y contarle algo y preguntarle algo. Y eso es muy hermoso porque es una generosidad creativa y personal muy contundente que también se refleja mucho en las obras que escriben, una generosidad que va mucho más allá de lo literario. Y luego, por otro lado, lo hablaba con una profesora de la Universidad de Brown, que ella estudia la obra de Dolores, la obra de una escritora venezolana que, perdón, ahora mismo no recuerdo, mi obra y alguna otra más, creo que Rodrigo Calderón Blanco, no lo recuerdo ahora, estaría quizás inventando cosas. La cosa es que ella, Erika se llama, me dijo, creo que muchas de estas obras, y relacionaba sobre todo Cometierra con Furia, me dijo, traslucen algo que yo no logro saber qué es, pero son hermanas de alguna manera. Son hermanas como si intentaran traslucir un solo mito, ¿no? Y creo que por supuesto tiene que ver, y eso lo pienso yo, la realidad violenta que hemos habitado como mujeres o como individuos, o que hemos visto habitar nuestros semejantes, o nuestros semejantes, y que tiene mucho de esta realidad latinoamericana, sin duda, pero también tiene mucho de épica, ¿no? Tiene mucho de este canto épico que generalmente los cantos épicos fueron escritos por hombres y eran una oda a la guerra. Y de alguna manera es como si hubiera para mí un ajuste de cuentas y ahora quienes nos podemos encargar de eso desde otra vez la vulnerabilidad somos las mujeres y sin siquiera ponérnoslo como una tarea. Ha sido algo que la misma historia y nuestras mismas predecesoras han abierto para nosotros y eso también es muy hermoso dentro de lo triste que puede ser tanta violencia. Es para mí muy interesante que ahora este ajuste de cuentas de que lo épico lo contamos nosotras desde otro punto de vista radicalmente, que no es el ensalzamiento de las armas o de la guerra o de la virilidad y todo este ejercicio belicoso, me parece también muy importante a nivel histórico. Y puesta enfrente de tu obra Silencio, ¿no sientes ahora como cierta libertad de poder hacer a partir de Ágata otro género, otra historia? Me hace acordar mucho a Bolaño, digamos, ¿no? Como ahora que uno estudia la poesía de Bolaño, se da cuenta de que hay muchas líneas que tienen que ver con su narrativa, digamos, ¿no? Pareciera ser que la poesía te va liberando para precisamente hacer otro género. ¿Te pasa eso? Sí, totalmente. Creo que para mí Silencio fue eso. Creo Ajá, que para mí Silencio produjo Furia, claro. ¿no? Para mí Silencio fue el germen original de... Ya logré diseccionar estos géneros y un poco hacerme cargo de esto. Y ahora lo que quiero hacer es escribir esto que ya fue llamado una novela, pero que también a veces se confunde un poco, ¿no? Claro, El género, ¿qué es esto? ¿Qué estoy leyendo? Y claro. creo que lo logré ahí, o lo empecé a lograr, o empecé a hacerlo con furia. Y creo que queda mucho también en mi ejercicio
de hacer esta disrupción de géneros, pero no solo por molestar a la academia o por simplemente hacer un híbrido, sino porque auténticamente creo que la realidad la realidad está en crisis, ¿no? Y entonces todo va a estar en crisis y la literatura es producto de la realidad inevitablemente, entonces por mucha imaginación que la sostenga, está en crisis de alguna manera en cuanto a géneros, en cuanto a formas de narrar, en cuanto a voces narrativas, todo esto está removiéndose un montón y está otra vez configurándose. Y eso es muy importante porque creo que cuando eso sucede es cuando la literatura también se vuelve mucho más rica y mucho más interesante. Entonces, no digo que sea la única que lo está haciendo, digo que lo veo mucho entre mis colegas. Y también esas son las obras que ahora me interesan mucho más porque interpelan a esa mutabilidad del mundo en sí. Y digo, yo seguiré también abrazando esa idea y espero que la vida misma me permita seguir haciendo estos híbridos extraños. Muchísimas gracias por esta entrevista. Ha tenido muchísimas dificultades, pero ha sido muy grato hablar contigo. La última pregunta tiene que ver con que sé que estás en Bolivia, sé que a mí no conozco Bolivia, pero adoraría conocer Bolivia. Y eres, me parece a mí, una escritora más latinoamericana que mexicana. ¿Qué concepto tiene para ti el continente? ¿Qué concepto tiene para ti no solamente las comunidades originarias, sino esta raíz continental? Yo me lo he planteado mucho ahora que volví de Europa, de estar unos meses allá y definitivamente no quiero vivir, o sea, también es una convicción política vivir en donde vivo, ¿no? Vivir y no en el centro del país y en Oaxaca, de donde yo soy, y estar yendo todo el tiempo a la comunidad en la que vivo, la mitad del tiempo, o cuando puedo estar ahí. Para mí también tiene mucho de convicción política y tiene mucho de convicción política también poder estar más tiempo en Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, ahora yo voy a ser madre en unos meses y entonces me planteo, como todo el mundo me lo dice, migra, vete a Europa, vete a Estados Unidos, vete a Canadá porque podrías, pero entonces, ¿qué futuro ideológico o qué identidad le heredaría a una hija o un hijo o hija mío, ¿no? Como todo eso, ¿dónde quedaría? Porque al final bebemos mucho del territorio en el que nacemos también y bebemos mucho de las personas que nos acompañan. Y yo no sería yo si no hubiera tenido a esta gente alrededor mío, ya sea la gente de las comunidades de los pueblos originarios, ya sea a estas personas exiliadas de un norte continental que asumieron el sur continental como su hogar y su lugar de muerte, que también es algo muy importante y una decisión muy trascendente en la vida de cada persona. Y tampoco sería yo si no hubiera sido migrante también, aunque fuera una migrante con ciertos privilegios, digamos, es decir, la posibilidad de volver a casa eventualmente, eso es un enorme privilegio, viviendo con gente de África y de Latinoamérica. Creo que no sería ninguna de esas personas y tampoco hubiera tomado la decisión de volver a mi casa, ¿no? De volver al lugar del que soy, con todas las cosas terribles que hay en este lugar también, la violencia de género y un montón de violencias más, pero creo que también hay mucha belleza. Entonces, espero seguir pensando eso a largo plazo y también tener la posibilidad justo de moverme, porque también la posibilidad de conocer otros lugares abre la posibilidad de enunciar otros lugares en la escritura propia. Sí, y bueno, conocer Bolivia me parece maravilloso, ¿no? Es un país increíble. Totalmente, sí, estoy muy emocionada. Muchas gracias, Clio, un abrazo enorme. Abrazo, Mónica, chao.